Bueno, yo solamente quería apuntar que los creyentes pensamos y creemos que Dios está por encima de todas las pruebas. Es decir, que nuestra mente, nuestro cerebro no es capaz de comprender realmente lo que es Dios. Sigue siendo un misterio. Pero es verdad que este libro nos ayuda a comprender un poco mejor y ver pues, toda la cosmología, la biología, todas las ciencias, matemáticas, física, química, cómo efectivamente que Dios está por encima de todas las pruebas que podamos dar, ¿no?, los humanos. Mucho se ha hablado acerca de este libro. Ha sido un éxito, como nos ha comentado Rogelio, en Francia y también aquí en España. Creo que poco puedo aportar ya acerca de este libro, pero sí que puedo decir mi opinión. Me lo recomendó un amigo, que está aquí también presente, hace ya unas cuantas semanas, y cuando me invitó la editorial y el grupo para dar y compartir en esta mesa redonda, ya lo había leído, lo había valorado, así que acepté con mucho agradecimiento por esta oportunidad tan bonita que se nos da. El libro es excelente y lo que intenta es suscitar un debate entre los lectores y acerca sobre todo de la gran pregunta que la humanidad siempre se ha planteado. ¿Existe un creador que haya creado todo lo que vemos, el universo y todo lo que podemos ver y somos? ¿O no existe? ¿O esto es producto del azar? Los autores plantean de una forma muy pedagógica esta cuestión de la existencia de Dios. Y el libro tiene dos partes principales, diría yo, por la extensión del propio libro. La primera de ellas plantea el hecho de que analizar las pruebas vinculadas a la ciencia. Es decir, la ciencia misma nos podría dar pruebas de que no podemos negar la existencia de Dios y que además quizá nos ayudaría a encontrar esa respuesta. Comienzan con la cosmología, con la muerte térmica del universo, y si el universo tiene una muerte térmica es porque tiene un comienzo. Entonces se comenzó de la nada y antes de esa nada no existía nada. Es un poco difícil para la ciencia explicar este concepto, ¿verdad? Siguen con la teoría de la relatividad, la historia del Big Bang, que es un capítulo magnífico donde uno disfruta leyendo toda la historia y el progreso hasta que se aceptó esta teoría del Big Bang u origen del universo. El principio antrópico del universo, es decir, cómo puede existir algo que no pueda explicar la existencia de la humanidad, es decir, que estamos aquí. Los multiversos, y dedican un capítulo a la biología, y es el capítulo donde yo como genética y como bióloga, pues donde más he encontrado unas respuestas interesantes. Y además he podido comprobar que están bien asesorados los dos autores por especialistas en el tema. Luego nos dan también una visión científica de la existencia o no de un ser superior que ha creado la materia, la energía y el orden cósmico, incluido el hombre. Más tarde exponen 100 opiniones de otros tantos científicos y personajes que representan una gran autoridad a nivel mundial. Y luego se plantean una encuesta interesante acerca de si los científicos son creyentes o no, y en qué proporción los científicos son creyentes en los principales países, sobre todo de Occidente. Luego se plantea la pregunta en quién creía Einstein y en quién creía Gödel, ¿no? Es interesante todas estas cuestiones y la verdad es que es apasionante la lectura de estos capítulos. Y hay una segunda parte en que ya no se basan tanto en las pruebas de la ciencia como en otras cuestiones. Y así, por ejemplo, abordan las cuestiones que se pueden valorar de toda la Biblia, el gran libro de toda la humanidad, esas realidades
y esas verdades que se nos vierten por los grandes biblistas que escribieron el gran libro. Después plantean si la persona de Jesús, qué representa la persona de Jesús en la historia de la humanidad y en los cristianos. Hablan también bastante detalladamente del origen y todo el progreso del pueblo judío a lo largo de toda la historia, incluso en las situaciones actuales. También hablan del milagro de Fátima y plantean allí un apartado de si todo está permitido, si todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y terminan esta segunda parte con las pruebas filosóficas que están demostrando que no todo es materia y que no solo existe lo que podemos mirar y contar. A estas dos partes amplias y que ocupan la mayor parte del libro, le sigue una conclusión bastante concreta sobre el materialismo como creencia irracional, invitando al lector a interrogarse sobre su condición de ser creado o no por Dios y a buscar. Y ahí sí que plantea el libro en este momento y también al final una cuestión muy interesante, porque dice que el que busca, encuentra. El libro termina con 9 anexos, que no son cualquier cosa. Muchas veces obviamos los anexos en los libros. Bueno, pues aquí son unos anexos enormemente útiles porque dan una gran cantidad de información, de datos, que yo digo que tiene que ser un libro que tengamos muy a mano siempre en nuestra biblioteca, porque lo vamos a consultar en el futuro, muchas veces, para ver aquellos datos que ellos hablan sobre datos cronológicos, anexos sobre órdenes de magnitud física, y van explicando esas órdenes de magnitud en todo el cosmos, en toda la cosmología, con esas grandes magnitudes. Otro orden de magnitud biológica, muy interesante, un glosario, nos van indicando cada concepto, un índice onomástico, un índice de materias, e incluso incluyen los créditos fotográficos que han utilizado en su libro, testimonios y finalmente los agradecimientos. Y yo digo que es un libro que no puede faltar en la biblioteca de toda persona que esté inquieta por saber y plantearse la gran pregunta que toda la humanidad se sigue planteando. ¿Este mundo existe por azar o existe porque hay detrás un creador que lo ha creado? Ellos van explicando de una manera muy pedagógica, muy correcta, muy clara, cómo es el origen del universo, cómo se plantea todo el proceso de la evolución de ese universo, cómo sabemos hoy en día, y la ciencia lo admite, que el universo está en expansión, cómo se encuentra en estos momentos ese universo, cómo fue creadas todas las galaxias que forman parte de ese universo. Hablamos de 100.000 millones de galaxias, cómo se pudo originar la nuestra galaxia, la Vía Láctea, cómo se originaron los sistemas. Lo van planteando ellos de una manera muy pedagógica, muy clara, que se sigue muy, muy fácil y sobre todo que se disfruta leyéndolo maravillosamente, muy bien descrito. Entonces, ellos también plantean ese origen de la vida como no puede ser posible que sea el azar, con esa precisión, con esa magnitud. Incluso explican la propia evolución de Darwin, toda la teoría de la evolución biológica que explica Darwin, cómo no fue aceptada por muchos de ellos o por muchos sectores de la población, muchas veces por totalmente ignorancia de esa teoría que también la propuso Darwin, e incluso a veces por intereses políticos e incluso sociales. Como catedrática de genética, claro, he entrado mucho más en el capítulo de la biología, pero es verdad que también puedo decir que he leído el resto de los capítulos con gran placer, desde luego. Ese mundo macroscópico que nos dan lugar al estudio de la cosmología, del cosmos,
Pero también, como digo, como profesora de genética y especialista en esta materia, pues he disfrutado mucho con el mundo microscópico, ese mundo microscópico que emociona cuando uno a través del microscopio puede ver cómo se separan las células, cómo se dividen. Pues ellos muy bien nos explican cómo efectivamente una célula que conforma nuestro organismo, millones y millones de células, o como una única célula, como es un microorganismo, una bacteria, tiene todas las capacidades para vivir, para desarrollarse, para mutar, para modificarse, para dar lugar a miles de generaciones. Esto no puede ser producto del azar. Tiene que haber una inteligencia superior a lo que nosotros podemos conocer, que haya determinado con esa precisión y esa magnitud de todos estos procesos de la vida, el origen y la evolución de la vida hasta nosotros, ¿no? Hasta los propios humanos. Y es que también podemos ver y conocer en los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ese ADN del que todos los seres vivos formamos parte o tenemos en nuestra base para ser lo que somos, porque los genes y los caracteres de todo lo que exhibimos está contenido en esta molécula orgánica que es el ADN, que yo llamo la molécula de la vida, porque todos los seres vivos la poseemos, y ahí están todos nuestros caracteres, desde los microorganismos constituidos por una sola célula a los organismos mucho más complejos, como somos las plantas superiores, los animales y desde luego los humanos. Este ADN es una molécula especial que con solo 4 bases nitrogenadas, el hecho de que se vayan disponiendo de determinada manera y con una determinada longitud hace que cada uno de nosotros seamos diferentes. No hay 2 personas que sean iguales en el mundo. De los 8.000 millones de habitantes que poblamos hoy en día este planeta, ninguno de nosotros somos idénticos. Nuestro ADN es diferente, salvo, me dirían algunos de mis alumnos, si hay aquí en la sala, que los gemelos monocigóticos. Pero los demás, todos tenemos un ADN diferente. Somos únicos e irrepetibles, aunque seamos 8.000 millones de habitantes en este planeta. Esta individualidad tan firme, tan precisa, ¿es posible que haya sido solo por el azar? Pues realmente no, ¿verdad? Los que somos creyentes creemos que tiene que haber detrás un creador que hizo de esta forma tan precisa para que cada uno de nosotros fuéramos únicos e irrepetibles. Y además se nos presenta como nuestro Padre y cada uno de nosotros como uno de sus hijos, ¿no? Esto lo presentan muy bien en el libro y la verdad es que se lee con verdadero placer. ¿Cómo va a ser posible que todo esto surja simplemente del azar? No puede ser, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces me he emocionado al mirar por el microscopio, como he dicho, los cromosomas, el ADN? En el laboratorio multiplicamos este ADN repetidas veces y vemos la maravilla que sucede cuando simplemente con poner nosotros los componentes, todo se vuelve a revivir y vuelve a reproducirse. Se puede mutar, puede variar, puede modificarse, e incluso se puede reparar, aun cuando haya un error. Y esto no puede ser producto del azar, desde luego que no. Es interesante también ver que, los propios autores nos hablan de que tanto el Big Bang como el inicio del universo, como toda la evolución de la vida, está presente de una manera ultra precisa, diría yo, ¿no? Porque si hubiera diferencias muy pequeñas, ellos lo explican muy bien, en la propia densidad del universo habrían provocado una expansión tan rápida de todo el universo que no se podría haber creado ni el Sol ni la Tierra. Y si hubiera sido una expansión muy breve, pues todo se hubiera desintegrado. De manera que el universo es todo preciso, infinitamente preciso y, como digo aquí, de una magnitud exacta, para que todo proceda de una manera
concreta y exacta. Igualmente sucede con la vida. Si no hubiera existido el ARN y el ADN, desde luego no estaríamos nosotros aquí. La humanidad no habría sido creada, no habría sido puesta aquí. Este libro, los autores también indican una lucha entre los materialistas que indican que solo existe lo que podemos ver y medir, muy bien nos ha dicho Rogelio anteriormente, y otras corrientes filosóficas e incluso científicas que piensan que el nivel de la fe y el nivel de la ciencia son niveles separados. Por un lado va la fe o las creencias y por otro lado va la materia, lo que es la vida y lo que vemos y podemos medir. En cambio, otras corrientes dicen que puede ser complementario. Pues para mí, como científica y creyente, puedo decir que es todo lo mismo. La ciencia nos ayuda a descubrir a Dios. Por lo que he comentado antes, porque cuanto más profundizamos en la ciencia, más podemos ver la magnificencia, la grandeza de esa creación, que no puede ser producto solamente de materia y solamente del azar. Entonces, la ciencia, digo, que nos puede llevar a Dios y no es algo separado ni son niveles separados. Es que la propia ciencia nos lleva a Dios y nos ayuda a creer a Dios. Estamos también muy de acuerdo con los autores que explican que los países más ricos, conforme las sociedades se van haciendo más ricas económicamente, pierden las creencias. Es posible. Cuando una persona tiene todo lo que necesita en la vida, pues es muy posible que no se acuerde de Dios. Pero seguramente a lo largo de su vida le llegará en algún momento en que va a ser deficitario de algo, si no económicamente, afectivamente o espiritualmente o filosóficamente, y ahí va a tener que tener la llamada de Dios. Es muy bonito cuando nos dicen en el libro que Dios nos da libertad para creer y que el que quiere profundizar en el sentido de la vida solo tiene que buscar. Dice, buscar y encontrará. Y así nos dice el final del libro con palabras de San Pablo. Dice, Dios ha hecho al hombre para que le busque y lo encuentre. Y también señalan los autores. Pascal dice, Dios deja piedrecitas y jarros en el camino para que le busquemos, le sigamos y al final le encontremos. Dios está escondido y quiere que le busquemos. El que busca, encuentra. Y ya para terminar, decir que es un libro que está muy bien organizado, de lectura muy fácil, con un gran número de citas relevantes. Prueban todas y cada una de las afirmaciones que hay vertidas en el libro. Es un libro serio, pedagógico, de fácil lectura, entretenido y variado. Y desde luego yo lo recomendaría para todos, porque todos podemos llegar al mensaje que ellos nos quieren dar. Muchas gracias y merci beaucoup.